a este país le han hecho mucho daño los politiqueros. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Porque los politiqueros abusaron del poder y no tienen límites. Juan Orlando Hernández concentró el poder. Doña Xiomara Castro y su familia la mantienen en la concentración. ¿Es eso legal o es ilegal? Tan ilegal fue lo de Juan Orlando como ilegal es lo de doña Xiomara. Le voy a citar un ejemplo. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad no puede estar integrado por los tres poderes del Estado, porque se genera una subordinación de poderes del Estado al Poder Ejecutivo. Entonces se rompe el principio de la independencia. Esas cosas son aberrantes, pero están pasando. Yo presenté en el Congreso Nacional el proyecto de ley para derogar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Ahí lo tiene engavetado Luis XIV. ¿Y su percepción, cómo se siente el pueblo hondureño en este momento ante todo lo que está sucediendo en el país? No, el pueblo rechaza al actual gobierno por todo lo que ha hecho. Porque este pueblo es el que más ha sufrido con las decisiones ideológicas de este gobierno. Gracias a las decisiones de doña Xiomara Castro, miles de hondureños quedaron sin trabajo porque ya no hay exportaciones a Taiwán por haber hecho relaciones con China. Por los camarones. En los camarones. 2, quitaron la extradición y eso solo beneficia a los criminales de ellos o los aliados criminales en ese que son narcos. Eso no beneficia al pueblo, beneficia a los criminales. 3, anunciaron y desafiaron a Estados Unidos. Han peleado todo este tiempo con Estados Unidos. Bueno, pues bien, hoy no han renovado el TPS de nuestros inmigrantes en Estados Unidos, que son 55,000, pero se lo renovaron a El Salvador. Luego, amenazan a Estados Unidos que van a quitar la base, pero es que ellos llevan un propósito. El propósito es romper los convenios de cooperación militar con Estados Unidos para celebrar nuevos convenios con China, Rusia, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted se entera y profundiza sobre la problemática nacional. Pero como la palabra dice diálogo, es que mediante un diálogo demos las formas o el camino correcto para resolver la problemática del país. Mientras se haga en diálogo y mientras haya unidad entre nosotros los hondureños, podemos tener el posible camino hacia el desarrollo social y económico. Pero en pleitos, divisiones entre familias, divisiones entre nosotros mismos los hondureños, lo que va a generar es una pobreza permanente, no solo mental, sino que pobreza económica, hambre y necesidades insatisfechas de los ciudadanos. Pues hay que dialogar para resolver los problemas. Puede vernos en las diferentes redes sociales. Incluso usted tiene la oportunidad a través de su celular de escanear el código QR que aparece o aparecerá en pantalla para que usted pueda también agregarse a nuestras redes sociales que aparecen y vernos en la plataforma cn51hn.com en forma directa. Lo que usted está viendo lo puede ver en su celular o en su computadora en tiempo real en cn51hn.com. Ahí está en pantalla y escanee ese código QR para que pueda seguirnos y formar parte de la familia de Canal 51. Hoy hablaremos de lo que realmente está pasando en el país en uno de los sectores que toman decisiones. Se trata del Congreso Nacional
¿qué es lo que el Congreso Nacional en estos últimos 3 años ha beneficiado al pueblo hondureño y qué posibilidades tenemos de que el Congreso Nacional de la República pueda ser un gestor de desarrollo social y económico para el país? ¿O simple y sencillamente continuaremos con esa problemática agudizando la pobreza, corriendo las empresas, generando desempleo en el país y aumentando las necesidades básicas de los ciudadanos? Hoy tenemos una persona muy especial con nosotros y les digo por qué. Porque aparte de estar preparada en la temática de la problemática nacional, aspira también a resolvernos los problemas que tenemos en el país. Y aparte de eso, también conoce lo que está pasando muy bien en el Congreso Nacional porque es actualmente diputada al Congreso Nacional de la República. Se trata de la abogada Maribel Espinosa. Bienvenida y un placer tenerla con nosotros aquí en Unidos en Diálogo. Abogada. Doctor, muchas gracias por esta invitación a su programa. Nuestra conversación previa ha sido, como dije antes, exquisita y agradecerle por esta oportunidad de dirigirme a el pueblo de Honduras a través de este medio de comunicación y agradecerle la oportunidad de que pueda transmitir nuestros sueños, nuestros planes, nuestras propuestas para esa ruta de desarrollo que es indispensable. Pero usted acaba de dar una introducción que es parte de mi propuesta. Si no hay un diálogo nacional, si no dejamos a un lado la confrontación, no vamos a poder arrancar nunca. Usted mencionó algo de un diálogo nacional, pero antes de profundizar en esa temática, abogada, nos gustaría saber dónde nació usted y dónde estudió usted. Sí. Yo nací en la ciudad de Comayagüela, en el hospital tan famoso, la Policlínica, cuando era administrado por monjas, por cierto. Mi padre era militar, mi madre era una enfermera, y pues como militar él estuvo en varias partes asignado en el país, y su última asignación fue muy cerca de aquí, en Ojo de Agua. Él fue el comandante del batallón, que en ese entonces era el 2º Batallón de Infantería. Mi padre sale justo en el 63. Yo era tierna, era una niña bien pequeña, porque él estuvo en contra del golpe de Estado que se le dio al doctor Ramón Villeda Morales. Tuvimos momentos difíciles como familia, me lo contaban mis padres, pero finalmente, pues, a partir de ese momento, él fue puesto a disposición. Es una regulación que tienen los militares, creo que ese es el término. Y luego nos fuimos hacia la costa norte, realmente huyendo, ¿verdad? Huyendo, porque eran gobiernos militares en ese entonces. Hice mi colegio en el Instituto Notre Dame, en Progreso, Lloro, y mi bachillerato en el Instituto San José. Luego vine a Tegucigalpa, a la universidad, a prepararme en la carrera de Derecho, y he hecho hice mi especialización en Derecho Procesal Civil, y tengo varios diplomados, cursos en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, compliance o medidas de cumplimiento, arbitraje, Derecho Procesal, Derecho Laboral. ¿Y cómo surge la idea de meterse en política?
Pues mire, siempre fui liberal. Mi madre era liberal, de familia liberal. Y siempre participé poniendo afiches y ese tipo de cosas. Pero ya en Progreso, pues ayudaba el día de las elecciones. Pero empecé mi carrera profesional desde 1900. Aquí estuve un tiempo cuando estaba como estudiante trabajando, pero en 1984, ya casada, me casé con un progreseño. Viajé de Tegucigalpa a San Pedro Sula y me fui como procuradora del abogado José Antonio Fernández Guzmán, un liberal, ¿verdad? Y ahí empecé, perdón, mi carrera, y desde 1984 establecí mi oficina profesional en San Pedro, pero mi vivienda en Progreso. Entonces viajaba todos los días de Progreso a San Pedro, como hacen miles de progreseños. Así que en el año 2016, importante lo que voy a decir un poquito antes, en el 2009, cuando se dio la crisis del 2009, yo no participé de ninguna manera. Precisamente estaba en un hospital cuando esos eventos. Estuve 2 meses en Estados Unidos. Pues tenía una enfermedad que requirió una cirugía y un reposo y la verdad es que me quedé en Estados Unidos. Así que no tengo... O sea que usted vio desde largo. Desde largo vi toda la cuestión. De hecho, cuando quería... ¿Y cómo considera, por ejemplo, en este caso usted? Porque hay algunos sectores que mencionan que los culpables fueron los que aparentemente le dieron golpe, otros dicen sucesión presidencial, o hay otros que mencionan que el culpable o el que empezó el problema era el que se quería quedar con la cuarta urna y hacer todo el problema. Yo se lo planteo así. ¿Cómo ve usted? Porque usted estaba de fuera y tuvo que ver esa oportunidad de qué es lo que realmente ha desencadenado que actualmente el país esté en una pugna permanente, 2 sectores completamente dividida la sociedad y las familias, que eso no nos va a generar nada de desarrollo. Nosotros como familia liberal fue muy doloroso, porque se dividieron familias, hubo una confrontación, una división. Yo voy a ser muy objetiva como siempre lo he sido. Para mí no estaba prevista una consulta popular en la Constitución. Y si la institucionalidad ordenó que no hubiera una consulta popular, no podía hacerse porque implicaba desobedecer una orden judicial. Para mí, Mel Zelaya, un hombre que irrespeta la ley, para mí debió haber sido enjuiciado. Estoy en contra de lo que hicieron, mandarlo en un avión fuera. Ese hecho de expulsarlo del país, ese hecho es el reprochable, en mi opinión. Porque un ciudadano no puede ser expulsado de su propio país. Y eso generó un ambiente internacional de golpe de Estado. Entonces lo aprovechó Mel Zelaya para victimizarse. Para mí, como cualquier ciudadano, tuvo que haber sido enjuiciado de conformidad con las leyes hondureñas en Honduras. Y le voy a citar un ejemplo, lo que está pasando en Corea del Sur. Están enjuiciando al presidente. Y eso me parece que es correcto. Entonces, para mí, más bien le ayudaron. Ahora, de esos hechos sí salió algo bueno. Fíjese lo que acabo de decir. Porque a raíz de esa fractura del Partido Liberal y de la sociedad hondureña,
vino la necesidad de introducir en el texto constitucional la consulta popular. Yo una vez incluso se lo dije a Mel Zelaya, que yo pensaba que de esa cosa dolorosa, especialmente para los liberales, lo único bueno era que ahora se podía hacer una consulta popular, una consulta directa al pueblo, y que el pueblo tuviera iniciativa de ley. Para mí, eso sí es lo bueno de todo lo malo. Pero le tienen miedo a esa consulta popular todos los sectores, los de un lado y los del otro. No, yo no le tengo porque miedo. No, yo le digo porque no han hecho ni una consulta popular ¿Cómo no? realmente. Sí, ya se han hecho. ¿Cuáles? Lo hizo doña Julieta Castellanos para la Universidad Nacional Autónoma. No me acuerdo qué ha hecho. Sí lo ¿Qué hizo. hizo? Cuando ella introdujo la reforma y eso le permitió a ella quedarse. Bueno, pero bueno, una consulta, y yo le digo me asusto porque yo soy docente universitario. Sí, pero esa... Y yo le voy a ser sincero, 27 años de ser docente universitario. Consúltela. Y no, pero la pregunta es, ahora, porque pasó eso desapercibido no, en cierta forma, porque hubo manipulación en todo eso. Bueno, yo no podría apreciar yo se eso. lo digo, como docente universitario, yo percibí que hubo manipulación, de tal forma que la universidad, desde nuestro punto de vista, en lugar de mejorar la academia, en esa gestión fue el declive de la academia. Yo no podría opinar así. Yo se lo digo como docente universitario. Yo tengo otra opinión, mire. Acabo de, hace unos días, necesitaba hacerme un ultrasonido. Y una radióloga muy querida me dice, yo estoy en la universidad, venga a hacérselo, porque quería hacerme una revisión. Y fui, y obviamente pagué el servicio, pero espectacular. Y entonces pregunté, ¿y esto quién lo hizo? ¿El actual rector? No, me dice. Esto lo hizo durante la administración de la doctora Julieta Castellano. Entonces me pareció que eso fue muy bueno. Sí, no, es que pero le yo le voy a ser sincero. Desde afuera. Yo le voy a ser sincero. Hubo una mejora de la infraestructura, pero la academia en sí decayó. Bueno, no puedo como juzgar docente eso. Se lo digo, Sí. porque sí se percibió la decadencia, por ejemplo, en el área de la medicina ha decaído, que es terrible, ¿verdad? O sea, no, pero y en otras carreras la es decadencia terrible. También tengo una opinión de la actual decadencia en el área de medicina, pero es por otras razones. No me quiero salir del tema. Pero, sí, porque en realidad, sí, pero bueno, es importante. Pero yo juzgo como profesional del derecho que Mel Zelaya merecía un debido proceso y que no fue sometido a un debido proceso, en donde se le respetaran su derecho de defensa y el Ministerio Público quebrara ese estado de inocencia con la prueba. Entonces, haberlo sacado del país fue un error. Fue incorrecto. Fue un acto indebido, ¿verdad? Y siempre lo voy a decir. Ahora bien, después del 2009, yo regresé a mi oficina a desempeñar, yo soy especialista en derecho mercantil. Entonces yo me dedico a asuntos que solo tienen que ver con empresas, con créditos, bancos, fideicomisos, quiebras, suspensión de pagos, consorcios, sociedades mercantiles. Esa es mi especialidad. Entonces me dediqué a litigios en esa área y en derecho civil. Cuando el gobierno nacionalista, ¿verdad?, empecé a ver un deterioro del Estado de Derecho y empecé a ver actos de corrupción,
recuérdese que ya Juan Orlando estaba en el poder en el 2016 y empecé a ver a un caudillo que venía a destruir más el Estado de Derecho. Y estaba en una conversación con mi hijo mayor, que iba para Europa a sacar una especialización y sacó 2, por cierto. Qué bien. Y empecé a descargar, ¿verdad?, mi frustración y le decía, hijo, hay que luchar contra la corrupción. Hay que luchar contra la corrupción. Este país no va bien, el Estado de Derecho está en deterioro, esto tiene que cambiar. Mi hijo, que es un rebelde, hijo de su madre, me dice, madre, pero ¿qué te pasa? Todo lo que me estás diciendo, eso no es culpa de mi generación. Mire lo que me dice mi hijo. Es culpa de tu generación. Yo soy estudiante. No es mi culpa los niveles de corrupción. Es culpa de tu generación, que no pudo hacer lo que correspondía. Y tú no has hecho nada por luchar por eso que tú quieres que yo luche. Hijo, claro que he hecho, le digo. He actuado en mi profesión correctamente, he luchado contra la corrupción en los tribunales. En ese entonces yo ya tenía al menos 2 jueces enjuiciados por prevaricato. Le digo, mira, he logrado condenas contra corruptos y funcionarios judiciales. Y me queda viendo y me dice, ¿y tú crees que con eso ya arreglaste el problema? Entonces le digo, no, pero hicimos algo correcto. Entonces me dice, no me responsabilices, me dice. No merezco eso. Y quedé pensando y dije, tienes razón, mi hijo. Y ahí surge su inquietud de... Entonces le dije, déjame, tengo que asumir la responsabilidad histórica de mi generación. Entonces, él se fue para Europa y yo comencé, ¿verdad?, a activar ya dentro de mi partido liberal. Recuerdo que hablé con varios amigos y todos asombrados. Tuve una conversación con un gran amigo y le digo, ¿qué pasa que no tenemos candidato? Nadie quiere, y que empezó. Ni usted quiere. Así me trató ese gran amigo. Y le digo, bueno, mire, yo no he estado involucrada, le digo. Pero es que necesitamos gente que quiera luchar. Que quiere el país. Que ame el país. No me dijo ame el país, que quiera luchar. Entonces le digo, bueno, yo no estoy para venir a ayudar. Entonces la vamos a lanzar. Y me hicieron un lanzamiento como precandidata, que me duró un mes, no más. Claro, una completa desconocida a nivel nacional, muy conocida en los tribunales, donde tenía muchos años de trabajar. En mi práctica privada, en mi despacho, no tengo jefe, no tengo quien me mande ni nada, porque tengo mi estudio jurídico abierto al público para atender asuntos mercantiles. Pues en eso aparece Luis Zelaya. Y entonces mi grupo de amigos me dice, Luis Zelaya es más conocido. Así tienes razón. ¿Por qué? Porque era rector de la universidad y tenía pues más conocimiento la gente. Y usted formó parte del Consejo Central Ejecutivo en su momento. A eso voy. Entonces hice la alianza inmediatamente, después de un mes. Hice la alianza con Luis Zelaya.
Luis Zelaya me propuso ser su designada, le renuncié a esa posición porque consideré que yo lo que quería era ayudar. Estando en Alemania, me llamó él para ofrecerme ser su vicepresidente en el Consejo Central Ejecutivo. Acepté ser la vicepresidenta del Central Ejecutivo, no iba en ningún cargo de elección popular, pero yo quería ayudar a mi partido. Invertí en la campaña de Luis Zelaya mucho dinero, ¿verdad? Lo invertí, dinero personal, y luego, siendo vicepresidente del Central Ejecutivo, colaboré con esa administración con casi un poco más, casi 5 millones de lempiras. Sin ningún interés, sin ninguna más que ayudar. Por el deseo de que el Partido Liberal estuviera vigente y correcto. Estuviera en la lucha. Así es. Y rescatarlo de la crisis reciente que había sufrido. Así es. Entonces, se dieron situaciones dentro del partido. El ingeniero Luis Zelaya confrontó a otros líderes del partido en lugar del diálogo que usted está refiriendo, y eso arruinó mucho porque había una confrontación tal que no lo dejaban a él avanzar y pasaban en un pleito ahí. Luego él me nombra como quien dirigía una delegación ya en la segunda etapa, cuando pasaron las elecciones. Cuando vino la reelección ilegal, fui una fuerte crítica porque para mí era consumar lo que Mel quería. Mel quería la cuarta urna para reelegirse. Y Juan Orlando consumó lo que no pudo consumar Mel Zelaya. El alumno le superó al maestro en el caso. Y perversamente, ¿verdad? Utilizó a la Corte Suprema de Justicia. Yo fui a Naciones Unidas por instrucción de Luis Zelaya en una delegación para tratar de buscar un diálogo nacional y que, ¿verdad?, Juan Orlando diera el espacio, se hiciera a un lado y resolver el problema. ¿Qué hizo Juan Orlando? Boicotear el diálogo nacional. ¿Qué hizo Mel Zelaya? Boicotear el diálogo nacional. Es decir, a nadie le interesaba el diálogo nacional. En conclusión, a nadie le interesaba el país. Así es. En ese diálogo se propusieron reformas muy interesantes a la ley electoral, al Estado de Derecho, y ahí están en los archivos de Naciones Unidas. Documento que en lugar de ser estudiado, está archivado en Naciones Unidas y ningún político lo tocó. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo, doctor? El problema de fondo, y es lo que a mí me ha motivado a incursionar en política, y quiero decir algo importante. En el año 2016, ya años atrás me habían ofrecido que yo fuera candidata a la Corte Suprema de Justicia, lo cual yo rechacé. También me ofrecieron que yo compitiera para ser fiscal general. También rechacé. Por varias razones. Porque para poder liderar un poder del Estado como la Corte Suprema, se requiere que haya al menos 8 con una visión de país igual y que la administración de justicia no se politice. ¿Y en este momento cómo estamos con la Corte en ese sentido? Politizada, ya le voy a explicar esa parte. Entonces, en el año 2016, cuando decidí incursionar en política, ese día que lo hice y cuando tomé esa decisión, también tomé otra, que nunca más iba a pensar en optar a un cargo de elección de segundo grado para la Corte Suprema de Justicia,
o para el Ministerio Público, porque al convertirme en política ya no podía cruzar ese espacio. Y tenía que aceptar las componentes de ese caso. No, es decir, cuando usted incursiona en política... No, pero el cargo de segunda elección... No, ya no podía. ¿Por qué? Porque... Que ahí los compromisos no le eligen si usted no se compromete con X, Y o Z situación. No es por esa línea. Para mí es una cuestión de ética. Si yo soy política, soy política. Pero no puede un político optar a un cargo como fiscal o magistrado de la Corte Suprema. Yo fui dura crítica de Ávila Vanegas y fui dura crítica de que fue nacionalista, que ya murió, Osvaldo Ramos Soto. Porque cuando un político llega al Poder Judicial lo contamina. Cuando un político llega al Ministerio Público lo contamina. Porque su mundo es otro. Entonces, cuando yo decidí irme a la vida política, estaba cerrándole la puerta a la posibilidad para siempre de ser magistrada o de ser fiscal general. ¿Qué tenemos hoy? Un político siendo fiscal. El actual fiscal general era regidor municipal. Era un político y actúa como político. Sus recientes declaraciones en la Corte Suprema son temerarias. ¿Por qué digo que son temerarias? Porque un fiscal general, aunque esté investigando un magistrado, un juez o algo, no puede ir a intimidar a un poder del Estado como es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es la columna vertebral del Estado de Derecho. Entonces, usted no puede ir a la Corte Suprema de Justicia a amenazar magistrados. ¿Y eso qué implica legalmente? ¿Qué término legal tiene? Es una intromisión a un poder del Estado, por un lado, y por el otro es un irrespeto a la Corte Suprema de Justicia. Pero, ¿incurre en algún delito? Claro que sí. ¿Cómo se llama ese delito? No, hay varios. Para mí, sus actos no solo son abusivos. Tendría que ver los tipos penales, no tengo el código en este momento. Yo le hago esa pregunta porque lo que me interesaría saber a mí es si implica algo en contra de la ley. ¿Implicaría, por ejemplo, qué tipo de sanciones? ¿Se implicaría, por ejemplo, un juicio político? ¿Si eso prescribe o no prescribe? No, mire. O sea, esos detalles los vamos a hablar, abogada, después de la pausa, porque sí nos interesaría saber lo que implica la parte legal, que es lo que sería bueno explicarle al pueblo hondureño. Vamos a la pausa aquí en Unidos en Diálogo y ya retornamos. Unidos en Diálogo, el programa en el cual tiene usted la oportunidad de informarse, de conocer la problemática nacional, pero a través del diálogo resolver, tratar de unirnos como familia, dialogando para poder desarrollar nuestro país. No se olvide que puede vernos a través de las diferentes redes sociales y también escanear el código QR para que usted forme parte de la familia de Unidos en Diálogo en Canal 51, donde generamos desarrollo para Honduras. Abogada, antes de irnos a la pausa, mencionamos ese aspecto legal y si prescriben ese tipo de delitos o no prescriben hacia corto, mediano plazo. Los delitos contra la forma de gobierno en Honduras no solo hay algunos delitos que tienen agravantes, pero la Constitución de la República dice que los delitos cometidos por funcionarios públicos prescriben el doble tiempo de su condena.
¿verdad? Entonces, eso le dice que no hay imprescriptibilidad, no hay prescripción para ciertos delitos. Es decir, hay prescripción para ciertos delitos y está alejada el imprescriptible, ¿verdad? Los únicos delitos que sí no prescriben son aquellos que atentan contra la forma de gobierno. En los delitos de lesa humanidad, la que van con los derechos humanos, esos no prescriben. Ahora, para usted, ¿es legal o es ilegal la actual Junta Directiva del Congreso? Y si hay delito en ese procedimiento que ocurrió. Mire, yo voté a favor de esa. Mi voto fue a favor de Luis Redondo. Por haber votado a favor de Luis Redondo, yo le pedí perdón al pueblo de Honduras. Yo no sabía quién era Luis Redondo. Yo emití mi voto y defendí la tesis de la legitimidad, porque hubieron irregularidades en la constitución del Pleno. Cuando se nombra la Junta Directiva Provisional, la preside Jorge Cálix. Jorge Cálix convoca para día determinado conforme la Constitución y convocó en el hemiciclo. O sea que quedó fijado el lugar de reunión. Maribel Espinosa, muy responsablemente, fue y compareció al lugar al que fui convocada, al día y hora fijado. ¿Qué pasó? 10 minutos, lo tengo hasta en mis notas, 10 minutos. Claro, el hecho de que el convocante no llegue, porque es la instalación del Pleno, no significa que no va a haber sesión. Entonces, como él no llegó, el máximo órgano del Congreso es el Pleno, no es la Junta Directiva. Entonces, como con 7 minutos, Jorge Cálix convoca en Zambrano. Ni que nos teletransportáramos hubiésemos llegado al lugar de convocatoria. Él debió haber hecho la convocatoria. Eso fue inexperiencia, error, llame lo que sea. Si nos hubiera convocado el día antes, yo hubiera tenido que tomar una decisión. Si asistir a Zambrano o asistir al Congreso. Pero yo llegué a la hora. Siendo la hora de la convocatoria, estábamos en el hemiciclo. Y estando en el hemiciclo, resulta la convocatoria en Zambrano. ¿Y es ilegal esa convocatoria de Zambrano? Sí, porque debemos ser convocados al menos con 24 horas. Debimos haber sido convocados antes y cambiado el lugar de reunión. Entonces, ¿es ilegal la convocatoria que hizo Así es. Jorge Cálix para Zambrano? Esa es mi opinión. Entonces, llevamos a cabo la sesión y efectivamente habían propietarios y suplentes y con eso se eligió la Junta Directiva. Fue un hecho claro y yo hice mi análisis en el momentito y dije no puedo, porque se vuelve imposible cumplir, porque ya estábamos ya estábamos en la sesión cuando salió la convocatoria para Zambrano, ya estábamos en el acto. Entonces, desde su punto de vista,
¿Cuál es la parte legal y cuál es la parte ilegal? No, lo que voy a hablar es cuál es la parte legítima. La parte legítima se llevó a cabo y yo no tengo una buena relación con Luis Redondo. No tengo por qué defenderlo si yo soy una crítica de él. Pero en honor a la verdad, ¿verdad? Yo voté por él y se procedió a su elección, contabilizaron los votos y habían votos suficientes entre propietarios y suplentes para su elección. Ahora, si Jorge Calix hubiera hecho lo correcto, a mí me hubiera puesto en una situación difícil, porque si yo hubiese sido convocada 24 horas antes, yo sí hubiera ido. ¿Por qué? Porque él quedó instalado como, a pesar de los golpes y todo eso, el ministro, ¿verdad?, que también no actuó perfectamente, el ministro no dio oportunidad a una segunda opción, a presentar otra planilla. Solo presentaron la planilla de Calix. Y él lo que tenía era que recibir las planillas y someter a votación. Y ahí Calix siempre hubiera ganado. Y no lo hizo. Entonces Un le error negó de procedimiento. errores de procedimiento. Entonces, en conclusión, hoy tenemos un presidente del Congreso que actúa como un dictador, ¿verdad? Yo he denominado medio en serio, medio en broma, como Luis XIV, porque él se considera la ley. Para él lo que él dice es santa palabra, Y ante sin todo siquiera eso, ser abogado. y ante todo eso, ¿usted considera que a corto o mediano plazo, al finalizar este periodo legislativo, en el cual van a iniciar ya el próximo 25, podrán haber algunas personas que puedan aplicarle un procedimiento legal para al actual al actual presidente del Congreso Nacional o al que dirige el Congreso Nacional? ¿Habrán algunos asideros legales o definitivamente no? Y yo le voy a decir después Sí por hay. qué le pido eso, No, por qué sí le hay. pido esa explicación. Mire, Luis Redondo ha cometido tantos excesos y violaciones que yo he ido recopilando pruebas y ya formulé contra él 2 denuncias en el Ministerio Público, firmadas por mí. Usted sabe como profesional, doctor, usted en su materia y yo en la mía, cuando asumimos la responsabilidad de un acto en la materia de nuestra competencia es porque tenemos conocimiento. Y en mi conocimiento, Luis Redondo ha estado entregando dinero en calidad de subsidios de forma ilegal. Porque si bien es cierto, la Constitución previene que el Congreso tiene, el Congreso, no el presidente del Congreso, tiene la facultad de otorgar subsidios y subvenciones, dice claramente el texto constitucional mediante ley. Es decir, tiene la atribución, pero tiene que emitir una ley especial para dar ya sea el subsidio o la subvención. Y él ha estado entregando subvenciones sin que una ley se lo autorice. Ese es uno de los aspectos. Ese es uno de los aspectos. Y desde el punto de vista suyo, que lo ha dejado más o menos evidente y claro lo que dice, entonces no considera que a raíz de que él fue o él es el que ha estado dirigiendo el Congreso, tenga algún asidero legal, inhabilitar algunas decisiones que el Congreso ha tomado, o más que el Congreso, porque el Pleno es el que manda, más que el Congreso, los que dirigen o las sesiones del Congreso o los que tienen en su momento las directrices del Congreso,
¿No han incurrido en algunas cuestiones No. que los puedan Le voy a después Le voy a llevar explicar. ante el Ministerio Público? No, por una sencilla razón. Cada vez que los diputados votamos, cada vez que el propio Jorge Cálex votó por leyes a favor en un Congreso dirigido por una junta directiva a la que él denomina ilegal, cada vez que él votó, está ratificándola. Eso él debió, si él lo que quería realmente era confrontar y que se respetara el Estado de Derecho, él tuvo que haber ejercido las acciones ante la Corte Suprema de Justicia en el momento en que se estaban dando los hechos. Pero él, ¿qué fue lo que hizo? Ponerse de acuerdo con su partido. Y la vida siguió adelante. Entonces, todos ellos, incluso el Partido Nacional, cuando han elegido Corte Suprema y todo, ¿quién Bueno, ha ahí dirigido? se eligió Corte Suprema, Fiscal, procurador, procurador, etcétera. todos los cargos de No va a haber problema después con eso. No, ya eso quedó. Yo le pregunto, Juan Orlando era totalmente ilegal en su reelección. Todos los actos que él hizo son nulos. ¿Así es o no es así? Espéreme, eso confrontan la Constitución. ¿Se va a dejar de aplicar las leyes que él sancionó? Sí, están aplicando. Esas son las graves distorsiones de cuando se viola flagrantemente la Constitución y no se hace nada. Y Cuando aprobaron las sedes, ¿se violó la Constitución? Sí. ¿Contra qué se atentó? Contra la forma de gobierno. y eso usted dijo que no prescribe. Así es. Pero no se hizo nada. Pero no, Pero esa este oportunidad se podrán Congreso, hacer. pero este Congreso fue y derogó y reformó la Constitución de la República, dándole reconocimiento a lo que nunca debió de dárselo, porque era nulo completamente. Entonces, cuando politiqueros deciden, O sea que no se fueron por la parte legal adecuada no, para poder... y cuando no quisieron ratificar las reformas constitucionales, la Corte Suprema lo resuelve mediante un recurso de inconstitucionalidad y la Corte en sus plenas facultades lo hizo. ¿Y a quién benefició todo ese montón de ilegalidades en que incurrieron? A todos los que participaron. Entonces ahora, mire qué cosas. Están hablando de que van a enjuiciar a todos los que aprobaron las sedes, ¿verdad? Bueno, y pueden hacerlo, sí. Pero también tienen que acusar a la actual junta directiva. Porque la junta directiva reconoció la existencia de las sedes y no ratificó la reforma constitucional. Como ve, cuando los estados de derecho se socavan profundamente, lo que viene es una enorme inseguridad jurídica. Porque nada es firme. Y lo que está en precario con esos actos de politiqueros, porque todos son politiqueros, es socavar la confianza de los ciudadanos en la ley, en la aplicación de la ley, que al final de cuentas es lo que nos une para vivir en sociedad en un orden. Entonces, a este país le han hecho mucho daño los politiqueros. Y eso es lo que tenemos que cambiar.
porque los politiqueros abusaron del poder y no tienen límites. Juan Orlando Hernández concentró el poder. Doña Xiomara Castro y su familia la mantienen la concentración. ¿Es eso legal o es ilegal? Tan ilegal fue lo de Juan Orlando como ilegal es lo de doña Xiomara. Le voy a citar un ejemplo. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad no puede estar integrado por los tres poderes del Estado, porque se genera una subordinación de poderes del Estado al Poder Ejecutivo. Entonces se rompe el principio de la independencia. Esas cosas son aberrantes, pero están pasando. Yo presenté en el Congreso Nacional el proyecto de ley para derogar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Ahí lo tiene engavetado Luis XIV. ¿Qué cosas importantes ha hecho este Congreso Nacional Poquísimas. para generar desarrollo social y económico en el país? No. Mire, nos hemos dedicado al otorgamiento de préstamos. ¿Que no genera desarrollo? No. Bueno, pudiera, si hubieran megaproyectos, pudiera. Pero los que han aprobado no han generado eso. Hasta ahorita no. Entonces, se hizo un incremento enorme el endeudamiento externo e interno. Hemos estado aprobando la celebración de la tortilla, de la rosquilla, de la tustaca, y lo digo en sentido jocoso, pero no hemos hecho la reforma del Código Penal, que benefició a los corruptos anteriores. ¿Usted consideraría en el Código Penal, por ejemplo, ya que la pena de muerte en el país no se existe, puede, se no tendría existe, que reformar. no se puede, no existe, y los compromisos internacionales de Honduras no lo permiten? No, pero ¿Usted consideraría, por ejemplo, a todo aquel que ha atentado contra el país para que se desarrolle el país, ya sea por corrupción, ya sea por violar las leyes, sería indispensable, por ejemplo, aquel ciudadano o ciudadana que ha robado al país descaradamente, se le pueda confiscar sus bienes hasta la quinta generación hacia atrás para dejarlos rotundamente en la lipidia, por lo que, como ha sucedido en otros países que aplican la pena de muerte, como en Singapur, o como ha sucedido en otros lugares, que se han desarrollado al eliminar la corrupción? Pero entonces sería bueno confiscarles incluso lo que heredaron de toda su familia atrás, para que entiendan que no deben cometer corrupción. Con unos 2, 3 casos que se hagan de eso, ¿usted cree que no serán un ejemplo para evitar ese tipo de acciones en los demás? Mire, ya la Constitución de la República, en su artículo 3, solo deme un segundo. Correcto, sí. Ya la Constitución de la República establece la confiscación de bienes. Pero no de 4 o 5 generaciones hacia atrás, sino solo lo que se robaron, ¿o no? No, la confiscación de bienes, el artículo 375 constitucional es claro, que la Constitución nunca pierde la vigencia. Eso significa que cuando se atenta contra los artículos o normas pétreas que son irreformables, los que tienen que ver con la reelección, solo hay 4 aspectos: la reelección, el territorio, la forma de gobierno y la reelección. El periodo constitucional. El periodo constitucional. Entonces, aquel que quiera quedarse 5 años atenta contra ese periodo. Entonces, solo esas 4 situaciones, dice la Constitución que eso es irreformable. Y entonces dice, serán juzgados, según esta misma Constitución, ¿verdad?, los responsables de los hechos señalados en la primera parte
del anterior artículo, del párrafo anterior. Lo mismo que los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente. Es el siguiente, ¿verdad? Si no han contribuido a restablecer inmediatamente el imperio de la Constitución. En pocas palabras, díganos eso para que le entendamos, sí. Porque yo medio le entendí, pero sería bueno que nos lo explique. Entonces dice, el Congreso puede decretar con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros la incautación de todo o parte de los bienes de estas mismas personas y quienes se hayan enriquecido al amparo de la suplantación de la soberanía popular o la usurpación de los poderes públicos. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que si hubieran juzgado, si hubiera llevado a cabo la cuarta urna, hubieran tenido que confiscarle todos los bienes a Mel y condenarlo. Pero eso mismo le tuvo que haber pasado a Juan Orlando. Pero Juan Orlando se fue a una sala constitucional cuyos magistrados son responsables de eso. Y nadie los ha acusado de prevaricato, porque la reelección es ilegal. Confronta una norma irreformable. Entonces, cuando yo vi todas esas cosas, por eso decidí entrar a la arena política para poner orden, para reconstruir el país. ¿Hay acciones que se pueden tomar en este momento o prescribe? No, esos no. Entonces, lo que le quiero decir es que los politiqueros de un bando son igual que los del otro. ¿Qué necesita el país? ¿Cómo va a haber desarrollo? La Constitución dice que tiene que haber desarrollo humano y económico. ¿Vamos a alcanzar el desarrollo? La primera pregunta que hay que hacerse es, ¿vamos a alcanzar el desarrollo humano en un país donde los niveles de corrupción son nauseabundos? No. ¿Va a haber desarrollo económico donde hay niveles de corrupción como los que tenemos? Tampoco. No va a haber ni desarrollo humano ni desarrollo económico. ¿Y por qué? Muy simple. Porque cuando la gestión pública no da el ejemplo, la corrupción se generaliza hasta el ámbito privado. ¿El presupuesto de la República ya se aprobó o no se ha aprobado? No se ha aprobado. ¿Y se dan cuenta algunos diputados que un presupuesto de una nación es el instrumento que genera desarrollo en el país? Deberían. Es un instrumento para generar desarrollo. Pero mira, ahora, ¿cuál es el plan de país? Eso es lo que le iba a preguntar, aparte de... El último plan... Por ejemplo, hay problema de salud, hay problema de educación, hay problema de infraestructura, pero siempre se siguen viendo, no solo en este gobierno, se vio en los gobiernos anteriores, la compra de vehículos. Bueno, si se mencionó que en las últimas compras hicieron como 800 vehículos que compraron para una actividad que vino en Sudamérica. No sé si se dio cuenta de eso. Sí, miren, como la corrupción ha venido en aumento y el irrespeto a la ley y la depravación en la interpretación de la ley se ha generalizado, para usted ha de ser natural escuchar decir, ese es mi criterio, aunque sea aberrante, porque eso es un acto de corrupción también. Entonces, como le dije, usted entra en una situación de inestabilidad completa en el Estado. El presupuesto es un instrumento de desarrollo. Pero yo le pregunto, ¿cómo va a haber desarrollo si el propio gobierno, a través de la ley de presupuesto, reforma indebidamente la ley de contratación del Estado? No es posible. Problema serio. Pero es un problema que se ha venido dando. Y otra cosa, ¿cómo va a ser
un instrumento de desarrollo si no hay un plan? Eso Lo es seguir primero botando el que dinero. dice la Constitución de la República es que tiene que haber un plan. El último plan de desarrollo que tenemos es el que aprobó Pepe Lobo en el Congreso. Y que nunca se le siguió el... No, ni él mismo. Entonces, ¿en qué redunda todo eso? Irrespeto de esto, de la Constitución de la República. ¿Y usted qué aspira a hacer en los próximos 4 años al ser electa presidenta? Esa pregunta la esperé desde el minuto 1 y lástima porque tengo tanto que decir de eso, No, doctor. pero usted tiene algunos pilares fundamentales. No, claro, mire. El fortalecimiento del Estado de Derecho, definitivamente. La lucha real contra la corrupción con medidas claras y concretas, desde el Ejecutivo. Nosotros vamos a sistematizar y automatizar toda la administración pública. Los procesos de compras del Estado lo vamos a hacer con inteligencia artificial. ¿Qué significa? No va a haber manipulación, porque el sistema solo va a decidir, cada oferente va a presentar sus ofertas y el sistema va a decir cuál es la mejor, conforme los criterios previamente aprobados. No va a haber manipulación humana. Ahí estamos generando seguridad jurídica para los proveedores. El que cumpla los requisitos, a él se le va a dar. Luego vamos a dinamizar todos los procesos que hace la administración pública, porque esa es la queja en el sector privado. ¿Usted va a continuar con lo que hasta el momento ha deteriorado nuestro país, que es esa separación de familias y ese permanente e insistente pleito entre el gobierno, la empresa privada, el gobierno, la ciudadanía? No podemos trabajar así. En primer lugar, se requiere de un gran diálogo nacional, pero no hacer un evento, no, en puntos concretos. Nosotros creemos que tenemos que socializar, pero no socializar como hacen ellos y los anteriores, ¿verdad? Solo le cuentan a la gente y eso es socialización. No es enriquecer el plan. Si nosotros queremos iniciar la ruta del desarrollo, doctor, tenemos que ponernos de acuerdo. Porque si no, no es posible. Porque si usted y yo no nos ponemos de acuerdo en un objetivo de país, y si usted está en desacuerdo con mi propuesta, lo que va a hacer usted es entorpecerla. ¿Qué piensa hacer en salud, por ejemplo? No, en salud tenemos un plan extraordinario. Mire, Honduras tiene el mejor documento de identificación de muchos países. Nosotros vamos y tenemos un plan que es, el plan de nuestro se llama Plan Estratégico de Nación. Ese plan aborda los temas integralmente. ¿Qué vamos a hacer en salud? Vamos a poner el expediente médico electrónico universal. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los centros de salud públicos y privados van a tener su expediente, con clave, por supuesto. El médico va a poder recetar con su clave. Va a ir la orden a suministros. Va a hacer el descargo del inventario. Y el paciente con su dedito va a ponerlo cuando recibe el medicamento. ¿Qué estamos tratando ahí? Orden, luchando contra la corrupción. Es básico. Garantizando que hayan los medicamentos. Los medicamentos, porque va a estar un inventario activo. Yo le puedo dar un par de ideas más. Espéreme, falta. Y vamos a atender la red primaria como no se ha atendido. Yo estuve en Ojojona hace poco. ¿Sabe cuál fue la queja? Que fueron a traer el aparato para hacer las pruebas sanguíneas. Entonces,
¿qué es lo que va a pasar con los ciudadanos? Tienen que venir al hospital. Entonces nosotros vamos a atender la red primaria, ampliarla y vamos a dejar los hospitales solo para internamiento. Yo le voy a dar un par de ideas en el respecto. Se debe fortalecer en salud la atención primaria en salud. Eso es lo que estoy hablando. No, eso significa que usted tiene la medicina preventiva en el hogar de cada persona. Ahora, eso fortalecer, lo tenemos previsto. Es que son dos términos diferentes. La atención primaria en salud es prevención en el hogar, atacar el problema antes de que se agudice. Luego viene el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto nivel de atención primaria, de atención en salud, perdón. La atención primaria es una y los niveles de atención son otros. El primer nivel es en los centros de salud donde hay o no hay médico, en las comunidades. Tiene que haber médico, esa es nuestra meta. Y luego los segundos niveles son los hospitales de área, luego el siguiente hospital es departamental, etcétera. Esos son los niveles de atención. Eso es importante. ¿Sabe fortalecerlo. Perdone que lo interrumpa. Nosotros estamos y hasta hicimos una maqueta ya. Usted sabe que en el hospital San Felipe toda esa extensión es del Estado hasta llegar al PANI. El tórax, el San Felipe, el tórax y el PANI. Así es. Entonces toda esa área nosotros pensamos modernizarla. Ahí se debe construir un edificio y sin deteriorar la parte colonial por aspecto Claro, no, eso ya lo consideramos. Pero lo que le quiero decir es que nosotros ahí vamos a hacer el centro de formación permanente en las diferentes áreas, como es en otros países. Lo que es traumatología va en uno solo, con sus quirófanos y todo, para entrenar enfermeras, radiólogos. ¿Y en educación? Pero no me ha dejado terminar. Es que no, nos quedamos picados porque es imposible que usted explique todo eso. Vamos a tener que estar en otro programa. Estamos finalizando. Pero en educación, nosotros tenemos, en primer lugar, vamos a eliminar el bachillerato. Nosotros vamos a hacer cambios diametrales de estudio porque vamos a dirigir mucho a técnicas. Nosotros tenemos un programa del cual me siento orgullosa. Se llama Plan Integral de Atención al Menor. Ese plan es que cada madre, por ejemplo en empresas, lo tenemos para varios segmentos, pero le voy a citar el de la empresa. Cada madre, antes de ir a su trabajo, o el padre, deja a su niño desde el día 1 hasta el 9º grado. Entonces lo deja en ese centro. Ahí hay maestro por grado, enfermera, doctor y psicólogo. Importantísimo. Ese niño sale de ese centro hasta en la tarde, cuando su madre lo recoge. Recibe clases durante la mañana y en la tarde se va a explorar sus habilidades. Abogada. Entonces, permítame, que ese es para mí uno de mis mejores planes. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí hay el tema abordado integralmente. Hay un tema de salud, de educación y de seguridad. ¿Cree usted que van a haber elecciones, abogada? Pues luchamos todos los días para que las haya. Y el pueblo debe de impedir que rompan el orden constitucional. Y lo tenemos que hacer juntos, si ese fuera el caso. ¿Y su percepción, cómo se siente el pueblo hondureño en este momento ante todo lo que está sucediendo en el país? No, el pueblo rechaza al actual gobierno por todo lo que ha hecho. Porque este pueblo es el que más ha sufrido con las decisiones ideológicas de este gobierno. Gracias a las decisiones de doña Xiomara Castro, miles de hondureños quedaron sin trabajo porque ya no hay exportaciones a Taiwán por haber hecho relaciones con China. Por los camarones. En los camarones. 2, quitaron la extradición.
Y eso solo beneficia a los criminales de ellos o los aliados criminales en ese que son narcos. Eso no beneficia al pueblo, beneficia a los criminales. 3. Anunciaron y desafiaron a Estados Unidos. Han peleado todo este tiempo con Estados Unidos. Bueno, pues bien, hoy no han renovado el TPS de nuestros inmigrantes en Estados Unidos, que son 55,000, pero se lo renovaron a El Salvador. Luego, amenazan a Estados Unidos que van a quitar la base, pero es que ellos llevan un propósito. El propósito es romper los convenios de cooperación militar con Estados Unidos para celebrar nuevos convenios con China, Rusia, Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Para qué? Para quedarse en el poder. Pero allá en Estados Unidos ya le contestaron. 2 congresistas dijeron que le iban a poner gravamen a las remesas. Entonces, ¿a quién están afectando? No es a ellos, es al pueblo. Entonces, y todo este ambiente de que van hacia el socialismo del siglo XXI, se autodenominan gobierno socialista, ha traído y ha generado una desconfianza que nacionales y extranjeros ya no están invirtiendo en Honduras. ¿Qué le diría usted? ¿A quién? A los del gobierno. Que ya... Su frase de batalla, su frase esperada por el público. ¿Qué le diría a usted? Que dejen de joder al pueblo. Bueno, gracias. Lamentablemente hemos llegado al final del programa, pero es agradable hablar con alguien que tiene la idea clara de lo que se requiere en el país. Y yo le voy a explicar a ustedes lo que significa Unidos en Diálogo. Porque Unidos en Diálogo creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son la herramienta clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos los hondureños. Hasta el siguiente programa.